Buenos días, chicos y chicas. Arrancamos el tercer módulo de nuestro curso de personal. Hoy vamos a adentrarnos un poquito a lo que son los músculos, sus generalidades, su clasificación, tipos de fibra y algunos ejercicios según tipos de contracciones. Tampoco extensa la clase, pero vamos a tratar de terminar de concluir todas las presentaciones, todas las diapositivas hoy. Voy a ir agregando a sus compañeros a la par que se vayan sumando. Primeramente tenemos que saber a qué nos referimos cuando decimos que es un movimiento muscular, ¿verdad? Y por qué se produce el movimiento muscular. El movimiento muscular en sí es cuando el músculo esquelético se contrae, produce movimientos que son voluntarios, como la escritura, la mímica, la marcha, los movimientos musculares que producen la ventilación pulmonar. Son movimientos producidos por la musculatura esquelética y son movimientos voluntarios. ¿Qué es lo que produce el movimiento muscular? Se produce cuando llega un impulso nervioso al músculo, este se contrae, tira de los huesos y al tirar, por supuesto, de los huesos se produce el desplazamiento de un miembro del cuerpo o de todo el cuerpo. Definición y función de los músculos. Ya creo que ya habíamos hablado un poquito, pero ahora vamos a adentrarnos, vamos a fraccionarle un poco más a lo que es la musculatura, ya que es bastante amplio, ¿verdad? Y como les decía, que no nos aprendemos todos los nombres, evidentemente, ni toda la ubicación, es cuestión de años y experiencias y por supuesto también ir errando, ¿verdad? Y gracias a eso es que vamos también puliendo, ¿verdad? Nuestros conocimientos y sí tratar siempre de enfocar, aprovechar los ejercicios que vamos a planificar o vamos a programar, vamos a orientar y tratar de eh, ir conociendo un poquito más dónde va, dónde nace ese músculo, dónde es su inserción principal, cuál es el agonista, el antagonista. Tratar siempre de ir investigando un poquito más y así de a poco vamos sumando, ¿verdad?, nuestros conocimientos. Son muchos nombres, sí, y hay algunos que están más profundos que otros, entonces es complicado con todas las funciones y demás, pero sí se puede, de a poquito. El músculo entonces recordar que es un tejido compuesto de miocitos que en su interior comprende elementos que tienen la capacidad de contraerse para así producir un deslizamiento de sus proteínas y lograr un movimiento final, cumplen con varias funciones. Son los encargados principalmente de producir el movimiento, de brindar la estabilidad articular, mantener la postura, transformar la energía mecánica en química, aportar calor, estimular a los vasos sanguíneos e informar sobre el estado fisiológico del cuerpo, entre otras tantas actividades. Así se ve un músculo entonces desde adentro, ¿verdad? Los componentes del músculo esquelético. Ahí pueden observar entonces los vasos sanguíneos, la composición en sí, el perinicio, el endomicio. Fíjense que esto es un corte, la fibra muscular, como se ve la célula, el paquete de células o el fascículo muscular, el músculo esquelético como tal, que es el órgano, y el tendón, que es su punto de unión justamente también al músculo, y después los ligamentos a los huesos, a las articulaciones, ¿verdad? Entonces, así se ve un pedacito de una zona de nuestros músculos. Tenemos más de 600 músculos esqueléticos, por eso les decía que es bastante complicado aprenderse todos los nombres y toda la ubicación. Y la distribución está, fíjense que es en la cabeza, en el cuello, el hombro y el miembro superior, la espalda y el tórax, el abdomen, los glúteos, la zona pélvica, la cadera y toda la extremidad inferior. O sea que en todo el cuerpo tenemos entonces este sostén principalmente. Esta sería nuestra segunda piel, vamos a decir, ¿sí? Sería nuestra segunda ropa.
Aquí entonces tenemos las dos imágenes, tanto frontal como posterior, con algunos músculos principales o que son los más superficiales que pueden ir observando. Eh, en la zona del cráneo tenemos la zona del temporal, el esplenio, el trapecio, el deltoides, el tríceps, tenemos el extensor radial largo del carpo, el extensor cubital del carpo, el flexor cubital del carpo, el recto femoral, el semimembranoso, los gemelos, el sóleo y el extensor corto de los dedos. Del otro lado, de forma posterior o de espalda, tenemos el infraespinoso, tenemos el dorsal ancho, los glúteos y el semitendinoso. De manera frontal, tenemos el orbicular de los párpados, el de los labios, el esternocleidomastoideo en el cuello, el trapecio, el pectoral mayor, el deltoides, el bíceps braquial, el extensor común de los dedos. Tenemos también la parte del aductor mayor, el sartorio, que es ese músculo largo que quiere lesionarse muy seguido también. El vasto interno, el gemelo, el sóleo y el extensor corto del primer dedo. En la zona también de frente, tenemos en la parte del medio, en el centro, la parte frontal, el cráneo. Tenemos todo el recto abdominal, el oblicuo externo, el pectineo, el recto femoral, el vasto externo, el peroneo y el tibial anterior. Está muy, muy específico. ¿Qué otras funciones tienen los músculos? Permitir la realización de diversos gestos faciales, como pudieron observar, tenemos desde el cráneo, igualmente está de alguna forma distribuido, tenemos siempre un pequeño porcentaje ahí de musculatura también. Fíjense en la parte del rostro, por ejemplo. Entonces, gracias a esta musculatura es que se realizan diversos gestos faciales que facilitan justamente nuestra expresión. Alertarnos de que algo no se encuentra bien con nuestra salud o de que estamos ante una condición determinada. Esto se produce cuando las contracciones musculares se tornan intensas en una zona concreta. Y como ejemplo tenemos en el útero durante los dolores menstruales, en el estómago cuando hay cólicos, o incluso del proceso o en el proceso del parto con las contracciones que señalan la llegada de un próximo. O sea que eh, esto nos sirve también, toda esta musculatura o las contracciones o parte de esas funciones es alertarnos justamente de que algo no está bien en cierta zona del cuerpo, ¿sí? Ayudan a proteger los distintos órganos de nuestro cuerpo, también nuestro esqueleto, dan forma a nuestro cuerpo y cuando se desarrollan y fortalecen, también por supuesto favorece la definición de nuestra apariencia física. Eso entre otras tantas funciones, ¿sí? Como vimos al principio, son muchas las funciones que tenemos con los músculos. Músculos que intervienen en el movimiento. Y acá vamos a clasificarlos en distintos grupos en función del movimiento que efectúa. Y acá encontramos los flexores, extensores, rotadores, aductores y estabilizadores. Los flexores son los que se utilizan para flexionar las articulaciones. Los extensores son cuya función es la de estirarnos o extender. Los rotadores son los que facilitan el giro hacia adentro, que sería una pronación, o hacia afuera, que sería también una supinación. Por ejemplo, cuando hacemos movimientos circulares de los hombros, rotamos también, por supuesto, las manos, ¿sí? Este movimiento de pronación y supinación. Los aductores responsables de facilitar, o sea, la musculatura de la zona de... No nos estamos refiriendo a la zona de los aductores como tal, a la entrepierna, sino nos estamos refiriendo a los músculos, a los grupos musculares que son conocidos como aductores. Son los responsables de facilitar la separación de diferentes partes del cuerpo. Esto
¿sí? Abrir la pierna, abrir los brazos, cerrar, a eso se refiere. Y después tenemos los estabilizadores o fijadores, cuyo objetivo también es mantener la tensión muscular, ¿sí? De ahí el nombre, estabilizadores o fijadores. Entonces, a partir de aquí, ustedes para facilidad de estudio también, les recomiendo que hagan diferentes columnas. Entonces, vamos a ir con las diferentes clasificaciones, porque si no se les va a mezclar. Entonces, pueden poner en una primera columna la clasificación según o grupo en función del movimiento, ¿sí? Entonces, acá tienen los flexores, los extensores, rotadores, aductores y estabilizadores. Eso por un lado. Después vamos a adentrarnos un poco más a lo que son las generalidades según los tipos de contracción. Acá viene en una segunda columna, ponen tipos de contracción. Primera columna, colocan entonces eh, grupos musculares en función al movimiento. Segunda columna, contracciones musculares o tipos de contracciones musculares. Y acá encontramos el del tipo 1 o fibras rojas, el del tipo 2 o fibras blancas. Las fibras blancas siempre son las que se fatigan con mayor facilidad o velocidad. Entonces, eso en tipos de contracción. Hay dos nada más y ya, por color y por tipo, ¿sí? Realmente son tres, pero hay uno que es intermedio. Entonces ahí vamos a ir viendo un poquito más adelante. Después tenemos una tercera columna que pueden colocar, que es acción grupal del músculo, ¿sí? Fíjense que el primero es grupo en función al movimiento, ¿sí? Tipos de contracción y acción grupal del músculo. Estos se clasifican en antagonistas. Antagonistas se llaman los músculos o conocemos a los músculos que se oponen a la propia acción del movimiento que estamos haciendo. Agonistas o son los que acompañan al movimiento, al primero. Y sinergistas que también funcionan a favor del músculo, aunque de forma indirecta. Cuando hablamos de movimiento nos referimos a un conjunto de acciones bastante complejos. Las funciones del sistema muscular van más allá de caminar o sujetar cosas. Hay músculos que cumplen con funciones muy concretas. Entonces, a partir de acá, dividimos el cuerpo en dos secciones, el tren superior y el tren inferior. Vamos. En clasificación del músculo según el movimiento, entonces acá tenemos, y ahí tienen el ejemplo de los músculos agonistas y antagonistas en una flexión del codo. Flexión y extensión del codo. ¿Cómo funciona esa musculatura? ¿Cuál es el agonista y cuál es el antagonista? Entonces dice, los músculos agonistas entonces son aquellos cuya acción produce directamente un determinado movimiento. Ejemplo, en este caso, el bíceps braquial, cuando o durante la flexión del brazo. Los músculos antagonistas son aquellos que realizan el movimiento opuesto a los músculos agonistas. Y ejemplo, ahí tienen el tríceps en este mismo caso. Fíjense cómo funciona entonces, cómo sería el agonista y el antagonista. Y ahora van a ver por qué justamente vienen en par, ¿sí? Estos músculos siempre trabajan de forma opuesta, pero también siempre tienen su par, ¿sí? Entonces trabajan, por ejemplo, el cuádriceps trabaja con el bíceps femoral, ¿sí? El bíceps braquial trabaja con el tríceps, ¿está? Entonces uno se contrae, otro se relaja, uno aumenta su fuerza, aumenta su tamaño y el otro hace una relajación, ¿sí? Pero ahí también entran los músculos estabilizadores, que son los que justamente se oponen o ayudan al movimiento a que no se haga una hiperextensión, por ejemplo, ¿sí? Entonces son como el soporte. Músculos principales y antagonistas. El músculo principal en ocasiones denominado también agonista es el músculo que proporciona la fuerza principal para llevar a cabo la acción.
Un músculo antagonista se opone a un músculo principal, ya que brinda alguna resistencia o revierte el movimiento dado. Los músculos principales y los antagonistas con frecuencia se encuentran en pares, en lados opuestos de una articulación. Sus funciones de músculo principal antagonista se invierte cuando el movimiento cambia de dirección, que es lo que vemos en esta imagen, ¿sí? Flexiono el bíceps es agonista y el tríceps es antagonista. Extiendo el codo, el bíceps es antagonista y el tríceps se vuelve agonista. Después tenemos los músculos que son los sinérgicos o los sinergistas, que con frecuencia en una acción participan uno o más músculos sinérgicos. Los músculos sinérgicos son aquellos que ayudan al músculo principal en su función, o sea que estos ayudan a los músculos principales o antagonistas. Y tenemos, por supuesto, los estabilizadores que actúan manteniendo los huesos inmóviles cuando es necesario. Por ejemplo, los músculos de la espalda. Estos músculos de la espalda son nuestros músculos estabilizadores cuando mantienen, justamente que son los que nos ayudan a mantener esta postura erguida. Por eso es tan importante el trabajo también de la musculatura del tren superior, no solamente de la espalda, sino también en la zona del pectoral, compensar y equilibrar, ¿verdad? Tipos de tejido muscular. Esta sería ya creo que nuestra cuarta columna, ¿sí? Si es que lo voy a estudiar así por columnas y lo voy a separar, se vuelve más fácil. Acá tienen entonces los tipos de tejido muscular que tenemos en el cuerpo. Tenemos el cardíaco, el esquelético y el liso. Y ahí tienen cuál sería la forma y más o menos en dónde se encuentra el cardíaco. Fíjense cómo es. El esquelético, que es el más común y el más abundante, y después tenemos el liso, que su forma es totalmente diferente. Función de los músculos, entonces, según la tipología. El músculo esquelético es el componente mayoritario de la masa de los animales vertebrados. Esto nos ayuda, el músculo esquelético es el que ayuda en la ejecución de movimientos voluntarios, en la propiocepción y en la termorregulación como principales funciones. El músculo cardíaco tiene unas características estructurales y funcionales intermedias. El latido del corazón se genera en las células del nodo sinusal. Este impulso es generado en el nodo sinusal, se transmite como una onda de arriba a abajo a lo largo de las dos aurículas. Y después tenemos el músculo liso, que recubre todas las cavidades internas de los órganos huecos del organismo, a excepción del corazón. Se manda solo. Ayuda al aparato digestivo, mantiene la presión sanguínea constante, regula el flujo sanguíneo, regula el útero y ayuda en la vejiga o a la vejiga urinaria también. Entonces, seguimos con tipos de músculo. Igualmente, el esquelético, unidos al esqueleto a través de los tendones. Son el tipo de músculo más abundante en el organismo. Este tipo se conoce también como músculo estriado, o sea, músculo esquelético o estriado. Recibe órdenes del sistema nervioso central para realizar movimientos normalmente voluntarios, permitiendo la locomoción del cuerpo, la postura y el sostén del esqueleto. Nada más y nada menos. El músculo liso, presente en diversos órganos de nuestro cuerpo, este tipo de musculatura responde a movimientos involuntarios que ayudan a distintos órganos a contraerse y mantenerse a tono. Los podemos encontrar entonces en el sistema digestivo, el útero y la vejiga. El músculo cardíaco, conocido también como el miocardio, este tipo de músculo se encuentra ubicado en el corazón y responde a movimientos involuntarios
que permiten la contracción rítmica y por lo tanto el adecuado latido de este órgano. Este músculo no responde a las órdenes del sistema nervioso, funciona de manera autónoma. Les decía que se manda solo. Ahí tienen los tres entonces. Acá tenemos entonces la diserción o la separación del cuerpo en lo que se refiere al tren superior y al tren inferior desde donde abarca, ¿sí? De la cadera para abajo corresponde entonces al tren inferior y de la cadera para arriba al tren superior. Y si hablamos de tren superior, entonces acá tenemos justamente la zona del tronco, imagen lateral o de perfil e imagen posterior, para que ustedes ubiquen bien dónde está el deltoides, dónde se encuentra el tríceps, el trapecio, el dorsal y los bíceps y la zona del pectoral. De espalda o posterior vemos entonces el trapecio, el deltoides, el dorsal, la zona lumbar, como es la distribución de esta musculatura principal que es nuestro sostén y estabilizador. Los músculos del miembro superior son pares, es uno para cada miembro. Y pueden observar entonces, cada uno tiene su par. Y ahí tienen el nombre de las extremidades superiores. Del bíceps va con el tríceps, el brachiorradial, tienen el romboide, el flexor de la mano, el tríceps, el vasto externo, los extensores de la mano y tienen de una visión anterior y posterior. Seguido tienen entonces también la distribución de lo que es el tríceps, de lo que es el bíceps, son los más sencillos, ¿verdad? Y como pueden observar, cada uno tiene su par. Está tan bien distribuido, estamos tan bien hechos que todo trata de compensar en cada lugar. ¿Cuáles serían las funciones, viendo ya y conociendo estas musculaturas y la distribución y sabiendo que son pares, conociendo ya de que hay funciones agonistas, antagonistas, que hay músculos estabilizadores? Por ejemplo, los músculos del pectoral, estos músculos del pecho, tienen una gran importancia porque se encargan justamente de cubrir órganos delicados como el corazón o los pulmones. Entonces, cada musculatura, o la inserción de cada musculatura y la unión de cada musculatura, tiene su función. Hay partes de nuestro cuerpo que tienen funciones muy concretas y específicas. Y en este caso, por ejemplo, la zona del pectoral recubren o protegen órganos delicados como el corazón y los pulmones. También se encargan de sostener el cuerpo mientras se realizan actividades diversas. O sea, siempre por eso les digo y les voy a insistir de que hay que trabajar de manera equilibrada y tratar de compensar, no solamente meterle full pecho y olvidarse de la espalda, o full la espalda y olvidarse de la zona del pectoral o de la parte anterior del cuerpo. Y ahí, en este caso nos referimos al tren superior, ¿verdad? En el tren superior también están toda la zona abdominal, ¿sí? Esto mirándolo de parte de forma frontal, ¿verdad? Junto con los anteriores, o sea, con el pectoral, son músculos que tienen el cuerpo en la parte superior, ya que ayudan a tener una estructura corporal equilibrada. Los abdominales además protegen a los órganos internos, como el hígado, el intestino, y además es lo que nos ayuda y nos favorece con la respiración. Después miramos la parte posterior, ¿sí? Acá tenemos los dorsales, los músculos más anchos, o sea, es uno de los músculos más anchos y grandes del cuerpo, implicado, por supuesto, en diversas funciones del movimiento y la respiración también. Este también ayuda y es un sostén a mantener la columna recta y la estabilidad o la posición erguida que tenemos del cuerpo. Es el principal. Romboides, este es el encargado de fortalecer la zona media de la espalda y ubiquen ahí donde está el dorsal ancho
dónde está el trapecio y más o menos dónde estaría entonces la zona del romboide. A ver si en este no está. Este es el bíceps y el tríceps y el pecho. Fíjense dónde está, trapecio, deltoides, dorsal. Vamos a buscarle en el otro para que ya ubiquen. A ver, ¿dónde está nuestro solamente infraespinoso? Tenemos dorsal ancho, extensor, trapecio. No le ubico acá, no está enmarcado la zona del romboide. Trapecio. Bueno, es la zona media. Van a buscar y van a ubicar en la zona media de la espalda. Y este, por supuesto, es el encargado entonces también de fortalecer esa zona. Ayuda, por supuesto, con la estabilidad también. Y recuerden que todo esto, o sea, uno lo separa para estudiar, pero en el momento de realizar algún esfuerzo o algún tipo de protección o movimiento, todo se pone de manifiesto y cada uno cumple su función, uno más que otro, ¿verdad? La zona lumbar tiene una gran importancia, es la zona baja de la espalda. Estos son los que soportan una gran tensión. Si uno quiere evitar problemas en esta zona, hay que fortalecer y hay que entrenar también para tener una zona lumbar fuerte, saludable. Deltoides y trapecio, ubican ustedes, son los más sencillos. Estos influyen de forma relevante en el movimiento de los hombros y los brazos. Los trapecios funcionan como apoyo cuando se hacen levantamientos y los deltoides se usan siempre que se agarre un peso, como el mover un objeto de un lado a otro. Entonces ahí ubican ya el trapecio. Y vamos a mirar dónde está. Acá mismo tendría que estar. Ahí estaba el romboide, chicos. Por ahí está en la primera imagen. Solamente que no se ve muy nítido dónde está la distribución. Es chiquito este. Y ahí tienen lo que es trapecio y deltoides. Fíjense la ubicación de esa musculatura. Entonces, por eso es tan importante. Fíjense que el deltoides también está implicado para lo que es el movimiento de los hombros. Y el trapecio, por supuesto, que también ayuda, no solo para los levantamientos, sino también es para mover objetos, levantar. Todo esto se ponen de manifiesto o se contraen para ayudar con esos movimientos. Después tenemos los músculos braquiales. Sin duda son los bíceps que se encargan de cada movimiento del codo, del hombro, el brazo, y que esto se haga de forma controlada. Para desarrollar de forma óptima esta zona, también conviene trabajar siempre su par, los tríceps, que el tríceps como tal mantiene el equilibrio también del hombro y dirige el movimiento del codo, evita que el codo haga un movimiento muy excesivo. Después tenemos los músculos faciales y del cuello. En esta zona nos encontramos a los músculos del cuerpo humano tan importantes como los escalenos o el esternocleidomastoideo. En la cara hay una numerosa cantidad de músculos y de hecho cuando sonreímos dice que movemos más músculos que cuando corremos o nadamos, o sea que hay que sonreír un poco más seguido. Los músculos del cuello, a pesar de que nos arrugamos, no importa. Imagínense que estamos entonces ejercitando la musculatura. Los músculos del cuello son los que se encargan de mantener justamente la cabeza erguida, de que podamos hacer movimientos a los lados, de arriba a abajo. Otro músculo muy importante es el orbicular de los ojos, que es el único capaz de abrirlos o cerrarlos y es esencial para lucir una sonrisa natural y sincera, ¿sí? Entonces ustedes van a ver también que esto también con el tiempo, evidentemente,
va cayendo y es una cuestión de piel, pero abajo hay una musculatura también, ¿sí? Que por eso es bueno también sonreír, ejercitar y masajear. Vamos con las funciones del tren inferior. Acá empezamos por el cuádriceps. Su nombre se debe a que tienen cuatro cabezas musculares. La principal misión que tienen es activar las rodillas a la hora de correr, caminar, saltar o agacharse. Por eso es uno de los músculos más importantes y de los más potentes del cuerpo humano. Soportan el peso del cuerpo y sin ellos no podríamos hacer algo tan básico y necesario como el desplazamiento, ¿sí? Si quiere evitar dolores de rodilla a largo plazo o a mayor edad, el secreto está en tener unos cuádriceps bien desarrollados y fortalecidos. Después tenemos el bíceps femoral, que va por la parte posterior de la pierna. Su función es muy similar a la de los bíceps braquiales, dirigir el movimiento de la rodilla y la cadera. Así como trabajo el cuádriceps, debo trabajar también la parte posterior o los bíceps femorales también, o el isquiosural también. Es súper importante justamente porque fíjense que este es lo que nos ayuda justamente a dirigir el movimiento de las rodillas y la cadera. Después tenemos los abductores. Estos músculos no se deben confundir con los aductores, que también están en las piernas, pero son diferentes. Los abductores nos referimos también a los glúteos y otros músculos responsables, o sea que hay una inserción directa al músculo de los glúteos y otros músculos que son responsables de separar las piernas y estabilizar la postura cuando uno está de pie, ¿sí? Los músculos siempre están en funcionamiento también. Después tenemos los gemelos, que son los encargados del movimiento cuando uno flexiona las rodillas o los tobillos. Por ejemplo, cuando uno corre o salta, acá es súper importante el trabajo de la zona de la pantorrilla o los gemelos también. Considerado el segundo corazón del cuerpo porque es el que bombea la sangre de retorno, ¿sí? Acá entonces tienen el cuádriceps, como se ve un cuádriceps, y los isquiosurales. Fíjense que en el isquiosural ahí tienen el semimembranoso, el semitendinoso, el bíceps femoral, la cabeza larga y la cabeza corta, ¿sí? Esa es toda la inserción que va por la parte posterior de la pierna. Es de los más potentes flexores de la pierna y todos comparten un origen común, la tuberosidad isquiática, ¿sí? ¿Dónde está la tuberosidad isquiática? Más o menos por la zona, el que está enmarcado ahí arriba, más o menos por la zona del glúteo. Antes se decía que era solamente, se conocía esto como, se le decía eh, isquiotibial. Entonces decía que se empezaba de la tibia o terminaba en la tibia desde la zona de la tuberosidad isquiática. Pero resulta que hay inserciones desde la zona del glúteo, ¿sí? Y la zona justamente donde la inserción está más fuerte es en la zona del isquiosural. Entonces, por esta tuberosidad isquiática y se ve que moviliza otras musculaturas también gracias a esa inserción. Entonces, fíjense que son varios músculos. Entonces, de ahí es que se cambia esta terminología de isquiotibial a isquiosural, ¿sí? Entonces, acá entran el semitendinoso, el semimembranoso, el bíceps femoral, el largo y el corto. ¿Vamos? Y del lado del cuádriceps, entonces tenemos el vasto intermedio, el vasto lateral, el recto femoral y el vasto medial. Fíjense que son cuatro caritas, cuatro inserciones fuertes y potentes. Fortalecido esto, ayudamos muchísimo a la rodilla, pero también tenemos que fortalecer y desarrollar la zona del isquio justamente por la flexión y la estabilidad también. Flexión de rodilla
dirección del movimiento también y estabilidad. Y ahora nos adentramos a los tipos de fibras musculares. Estas se dividen en tres. ¿Se acuerdan que les dije acá marcan dos, pero realmente son tres? Tenemos las lentas o las rojas, las intermedias y las rápidas o blancas. Entonces ahí están, la intermedia sería nuestro tipo 2, ¿sí? También se les denomina tipo 1, 2A y 2B. O sea que ustedes van a ver esta clasificación. Fibras tipo 1, entre paréntesis, lentas o rojas, ¿sí? Fibras intermedias que son tipo 2A y fibras tipo 2B que son las rápidas o blancas. Los músculos están formados en su composición por una variedad de tipos de fibras, pero en proporción a la utilidad que tiene esa musculatura. ¿Cuántos tipos de fibras musculares entonces existen y cuáles son las características más importantes que debo de tomar en cuenta? Cada músculo esquelético contiene dos tipos. Cada músculo esquelético contiene dos tipos principales de fibras. Las fibras de contracción lenta, que decíamos que son las de tipo 1 o son de color rojo, y las de contracción rápido, que son tipo 2 o de tono blanco. Las primeras, que son las de contracción lenta, actúan de forma aeróbica, ¿sí? Es decir, que necesitan de oxígeno para activarse. Son útiles entonces en pruebas de resistencia de baja intensidad, como por ejemplo las corridas o una maratón, ¿sí? Este se filtró acá. Los músculos son tejidos u órganos del cuerpo humano, del aparato locomotor, caracterizado por su capacidad para contraerse y por lo general por una respuesta siempre a un estímulo nervioso. La unidad básica del músculo es conocido como miofibrilla, una estructura filiforme muy pequeña que a su vez está formada por proteínas complejas. Gracias a estas proteínas complejas, es que entonces también, y a la distribución, es que obtenemos entonces también estos tres tipos de fibras musculares. Acá hay un videíto donde se explica bien de qué está compuesto cada fibra muscular y cómo es en cada inserción. Entonces es cortito, si lo pueden ver después, les voy a agradecer. Y ahora vamos a ir a los deportes según los tipos de fibras musculares. ¿Qué se recomienda o qué tomo en cuenta si tengo que potenciar o desarrollar o enfocarme más en una capacidad, por ejemplo, en la de fuerza explosiva, o viene una persona que necesita desarrollar más resistencia o fuerza resistencia? Entonces, tengo que tomar en cuenta que las fibras de contracción lenta son las ideales para pruebas prolongadas de resistencia, mientras que las de contracción rápida pueden darnos ventajas en actividades explosivas o de corta duración. Las fibras de contracción rápida no tienen una buena resistencia aeróbica, sino más bien utilizan vías energéticas sin oxígeno. Son capaces de producir más fuerza que las lentas, pero su umbral de fatiga es menor por presentar peores características hacia la resistencia en ejercicio físico. Y ahora se van a dar cuenta cuál es la ideal. Estas fibras, ¿sí?, se reclutan en pruebas de alta intensidad y corta duración. ¿A cuáles nos estamos refiriendo? Las de contracción rápida, que no necesitan, utilizan vías energéticas sin oxígeno, ¿sí? Se fatigan rápido, pero son para ejercicios de alta intensidad y corta duración. Algunos ejemplos de disciplinas deportivas serían 110 metros con vallas o 100 metros, entre otros. Dentro de estas fibras rápidas hay una subdivisión. He aquí la presentación entonces que tenemos las fibras tipo 2A con algo de características intermedias y tipo 2B, que son fibras muy rápidas. O sea que nos queda entonces uno intermedio
que quedan entre ambos, que sería lo ideal, ¿verdad? Pero el reclutamiento de las fibras, ¿sí? O el color, o en sí la acción de esas fibras, o el tipo de contracción de esas fibras, depende mucho de la función muscular, ¿sí? ¿Qué función tiene que cumplir ese músculo para que se desarrolle más un tipo de fibra que otro? Y vamos a ver que acá también entra un aspecto genético, ¿sí? Por otro lado, las fibras musculares de contracción lenta tienen una alta resistencia aeróbica, producen la energía necesaria para la contracción y la relajación muscular mientras dure la oxidación. Se utilizan en especialidades deportivas como maratón, ultrafondistas, ciclistas, entre otros. No obstante, la fibra muscular tipo intermedia puede inclinar sus características hacia la lenta o la rápida en función del sistema de entrenamiento al que se le someta al deportista. Por eso es que es bueno empezar en edades tempranas, ¿sí? La captación de talentos para poder justamente determinar a qué tipo de deporte sería más idóneo, en qué tipo resultaría mejor y por supuesto también desarrollar o ayudar a desarrollar mejor este tipo de fibras. Las características de las fibras musculares lentas y rápidas vienen determinadas genéticamente, ¿sí? Nuestra genética determinará qué neuronas motoras inervan nuestras fibras musculares. Acuérdense que de acá sale todo el cablerío, inervaciones, neuronas motoras, en dependencia de la función que tiene que cumplir o la acción que tiene que realizar esa musculatura, pero acá ya hay una base también de que venimos con una predisposición genética. Después de haberse establecido esa inervación o esas conexiones, nuestras fibras musculares se van a ir diferenciando o separando o especializando según el tipo de neurona que esté estimulando. Unidades motoras lentas se relaciona, fíjense esta parte, con una agrupación de entre 10 a 180 fibras musculares, ¿sí? Unidades motoras lentas, ¿sí? Inervación, fibras musculares, neuronas, cuánto es o a qué se le estimula, cuántas unidades motoras puede llegar a estimular. Entonces son de entre 10 a una agrupación de 10 a 180 fibras musculares. Y nos referimos entonces a las fibras motoras lentas. Por el contrario, la unidad motora rápida puede llegar a inervar entre 300 a 800 fibras musculares. No obstante, la fuerza de las fibras lentas y rápidas individuales, fíjense, que no es espectacularmente distinta. La diferencia está en el desarrollo de la fuerza entre las unidades motoras rápidas y lentas. Y esto se debe al número de fibras musculares por unidad motora, no por la fuerza generada por cada fibra, ¿sí? Esto funciona por compacto, por una unidad, o sea, son número de fibras musculares, ¿sí? Por unidad motora o por zona muscular, y no es que se genere la fuerza por cada fibrita, sino es una unidad compacta, ¿ok? Con una predisposición genética. Acá van a entender mucho mejor cómo funciona, y acá tienen el tipo 1, el tipo 2A y el tipo 2B. De este lado tienen las características. En diámetro, el de tipo 1 es pequeño, ¿sí? En contenido de mioglobina es muy alto. Lo que es en capilares, tiene muchos capilares. En sistema energético predominante está el aeróbico o el aerobio. La resistencia a la fatiga es muy alta. La velocidad de contracción, sin embargo, por las inervaciones, justamente, neuromotoras es lenta. La potencia en referencia a la resistencia, por supuesto, la resistencia es mayor que la potencia, en un 3:1. Después tenemos las fibras que son tipo 2A, que serían las ideales, las intermedias,
que tenemos en diámetro es intermedio, en contenido de mioglobina también es intermedio, en capilares es intermedio y en sistema energético predominante puede utilizar ambos. Esa es la capacidad que tiene, tanto el que es con oxígeno como sin oxígeno, ¿sí? Tenemos entonces el aeróbico o el anaeróbico aláctico y láctico. Resistencia a la fatiga es intermedia. La velocidad de contracción es rápida y en referencia a potencia y resistencia es intermedia. También tenemos un 2-2 equilibrado. Después tenemos las fibras de tipo 2B, que en diámetro este tipo de fibras son grandes, en contenido de mioglobina es muy bajo, los capilares son muy pocos, el sistema energético predominante es el anaeróbico, aláctico. La resistencia a la fatiga sería baja y la velocidad de contracción sería rápida. En referencia a lo que es la resistencia y la potencia, tiene más potencia que resistencia, en un 3-1. ¿Estamos? La proporción de un tipo u otro varía en función de, y acá nos vamos. Factores genéticos. Se cree que el porcentaje de fibras musculares rápidas o lentas ya viene predeterminado genéticamente, por lo que un velocista como el señor Usain Bolt se ha hecho el hombre más rápido del mundo, pero él por genética ya tenía parte del camino hecho. ¿Qué fue lo que hizo? Desarrollar mucho más un tipo de fibra, pero con la genética ya le ayudaba en un 50%. Acción del músculo. Los músculos posturales del cuello y la espalda con actividad continua, fíjense esta parte, tienen predominancia de fibras musculares tipo 1. Por otro lado, los músculos de los brazos con actuación intermitente presentan fibras musculares de tipo 2. Por ello, hipertrofian más fácilmente. Las piernas que soportan el peso corporal también se utilizan para correr, muestran mayoría de desarrollos de fibra de tipo 2A, ¿sí? Y ahí ustedes van a ver cuál era el tipo 1, cuál era el tipo 2A, cuál es el tipo 2B. Entonces van mirando, ¿estamos? Entonces fíjense que entonces la espalda y el cuello hay una predominancia o una mayor inervación de tipos de fibras de tipo 1, son las lentas, ¿sí? Y en las piernas tenemos entonces las de tipo 2A. Método de entrenamiento también tiene que ver, por supuesto. Aquellos deportistas de resistencia que requieran poseer un elevado porcentaje de fibras musculares lentas deberán realizar entrenamientos de baja intensidad pero de larga duración. Al contrario, deportistas que necesiten generar altos niveles de fuerza durante cortos periodos de tiempo deben incluir ejercicios de alta intensidad y de corta duración. En parte, cuando un esfuerzo requiere bajos niveles de fuerza, solo se activan las unidades motoras, que estas son la motoneurona más las fibras musculares que están inervadas, de las fibras tipo 1. O sea que cuando cuando el esfuerzo requiere bajos niveles de fuerza, entonces solamente se están activando las fibras de tipo 1, ¿sí? En esfuerzos que son mayores se unen las de tipo 2 y por último, cuando el esfuerzo es un esfuerzo máximo, se suman los de tipo 2A. ¿Ok? Y acá vamos a entrar en tipos de contracciones. Como pueden observar ahí, tienen la contracción en el movimiento de bíceps con barra, tienen en una primera fase en la flexión la concéntrica, tienen en el centro la isométrica y tienen en la parte final, en la tercera imagen, la excéntrica. Entonces, movimientos concéntrico, isométrico y excéntrico es un término que se refiere al tipo de contracción muscular. Es muy frecuente en el mundo, principalmente del culturismo y la musculación,
pero también se utiliza mucho en otras disciplinas. Estos patrones de contracción principales definen los movimientos que se deben realizar al trabajar un músculo o un grupo muscular. Por ello es importante saber diferenciarlos para poder elegir el tipo de ejercicio adecuado para tal o cual parte del cuerpo. Por lo tanto, elegir un método de musculación adaptado y enfocado al progreso. Acá tienen una contracción isotónica. Ustedes van a encontrar diferentes tipos o nomenclaturas o autores que se refieren a los diferentes tipos de contracción, pero las principales y tienen prácticamente es el apellido lo que cambia, ¿sí? Los nombres son los mismos de siempre, concéntrica, excéntrica, isométrica, y acá justamente van a ver. Van a encontrar también de esta manera contracción isotónica o dinámica. A diferencia de la anterior, el músculo se acorta o se alarga. Las contracciones isotónicas son las más habituales en la actividad diaria, cotidiana, y en la mayor parte de los deportes, ya que normalmente las tensiones musculares suelen provocar acortamiento o alargamiento de las fibras musculares de un determinado músculo. Pueden ser de dos tipos, o sea que dentro de esta contracción isotónica o dinámica está la concéntrica o la excéntrica, que justamente habla de que el músculo se acorta o se alarga. Entonces lo van a encontrar también como una contracción isotónica o dinámica y tienen que saber que tienen dos tipos, la concéntrica y la excéntrica. Y acá van a ver. La contracción concéntrica también se llama fase positiva. Concéntrica positiva. Se utiliza cuando se contrae un músculo para levantar un peso. Por ejemplo, la contracción concéntrica es la más utilizada durante el entrenamiento de pesas. Es en el momento en que el músculo realiza un movimiento relacionado a su acortamiento. La longitud del músculo disminuye mientras que la fuerza desarrollada por el músculo aumenta. Se produce una generación de tensión muscular al acercarse a los extremos de los músculos afectados. Durante los ejercicios de tracción en una barra alta, por ejemplo, escalar, los codos se flexionan y los bíceps se contraen. El músculo en cuestión se contrae y se acorta al mismo tiempo. Esto se conoce como contracción concéntrica. Cuando llevamos una mancuerna hacia atrás, desde la posición de abajo, o sea, llevamos hacia el hombro, ¿sí? También hacemos un movimiento concéntrico. Además, cuando se hace una sentadilla en posición de pie, sentadilla libre, cuando se va a empujar con las piernas para levantar la barra o el peso, se trata de una contracción concéntrica. Fíjense las fases. Entonces, isotónica o dinámica, concéntrica o excéntrica. ¿Sí? Ahí tienen entonces la imagen del movimiento del curl de bíceps y cuáles serían las fases. Hay una contracción concéntrica, en qué momento. Hay una contracción excéntrica y hay una contracción isométrica. La isotónica concéntrica, entonces, no es más que la aproximación entre los segmentos articulares, dando lugar a un trabajo positivo. Acuérdense de eso, ¿sí? Contracción concéntrica o fase positiva. La fuerza aplicada es mayor a la resistencia o al peso que ustedes tienen en la mano a vencer. Existe un acortamiento del músculo. Son esenciales que se acuerden, ¿sí? Isotónica, dinámica, de contracción excéntrica. En este tipo existe una separación de los segmentos articulares, dando lugar a un trabajo negativo. La fuerza aplicada es menor a la resistencia a vencer. Existe un alargamiento del músculo. ¿Estamos? En general, el movimiento concéntrico es el movimiento activo en musculación.
el que haga trabajar el músculo o el grupo de músculos en cuestión. Es muy útil especialmente para desarrollar el tono muscular, aumentar el rendimiento del deportista con 5 repeticiones de movimientos concéntricos. La persona, el atleta, el deportista consigue aumentar su fuerza. Con 10 repeticiones se construye un volumen muscular seguido de un aumento del tamaño de las fibras y del tejido conectivo. Cuando el deportista alcance 15 repeticiones de movimientos concéntricos, gana resistencia y tono muscular. Y ahí tienen entonces cómo sería la fase concéntrica y excéntrica en el curl de bíceps. Tienen la imagen por un lado y otra imagen del movimiento del musculito también por el otro lado. Los movimientos de musculación para una contracción concéntrica y excéntrica, ¿sí? Ahora vamos a enfocarnos en la concéntrica. Fíjense la musculatura que actúa en una fase excéntrica y en una fase concéntrica en el bíceps con barra en prono. Cambia la posición de la mano y en el press de banca con barra. ¿En qué fase? Es cuando la musculatura justamente sufre un acortamiento, pero aumenta su fuerza para contrarrestar el peso que tiene, el peso externo que tiene que cargar, ¿sí? Entonces acuérdense de esta fase y de esta imagen. Después tienen en lo que es la sentadilla, el sumo y en bailarina, acuérdense que es cuando tengo que vencer, cuando hay un acortamiento, es una fase positiva, es una fase concéntrica, hay un acortamiento del músculo para poder vencer el peso externo que estoy cargando, ¿sí? Todo pasa en cada ejercicio que realizamos, hay una fase excéntrica y hay una fase concéntrica también, ¿sí? Por eso es tan importante mantener bien la postura, saber qué zona estoy trabajando, conocer bien el rango de movimiento de la zona a trabajar también. Ahí tienen una sentadilla libre con mancuernas y el peso muerto unipodal. De paso, con los nombres y la imagen también. De aquí pasamos a lo que es una contracción excéntrica. En general, la contracción excéntrica es simplemente lo contrario al movimiento concéntrico, ¿verdad? También se denomina fase negativa en la disciplina de la musculación o del culturismo. Durante una contracción excéntrica, los músculos se contraen alejándose de los puntos de inserción. Es durante esta fase del ejercicio cuando los músculos sostienen la carga. La persona, el deportista, el individuo, trata de retener el peso ralentizando el movimiento del músculo o del grupo muscular implicado. Durante una carrera relajada, por ejemplo, los músculos de los miembros inferiores tratan de resistir la gravedad mediante una contracción excéntrica. En el entrenamiento de fuerza, cuando el deportista desciende de la barra en posición prona, debe intentar sostener la carga para no ser aplastado por el peso, ¿sí? Entonces ahí entra la fase negativa o la contracción excéntrica dentro de lo que es nuestro entrenamiento. La contracción excéntrica desempeña un papel importante en la musculación porque permite utilizar las fibras de diversas maneras. Es la combinación de la contracción excéntrica con el movimiento concéntrico lo que conduce a un aumento de la masa muscular. Sin embargo, la contracción excéntrica puede ser muy difícil de realizar, especialmente cuando se trabaja con cargas muy pesadas. Puede provocar fuertes dolores musculares y la recuperación puede ser lenta para el deportista. Y ahí tienen 2 ejercicios: elevación lateral de hombro con mancuerna y press de hombro con barra en sus diferentes fases también, ¿sí? Que también ponemos esto de ejemplo porque a veces quieren levantar mucho peso y cuesta, o sea, si vamos a respetar estos tipos de contracciones, hay que darle pues un tiempo, no es así hacer acelerado, sobrecargar el cuerpo y hacer las cosas bruscamente, no estamos trabajando potencia. Si yo quiero un aumento de masa muscular, tono muscular, entonces combinando
la contracción concéntrica o la fase concéntrica con la contracción excéntrica, se consigue, pero como dice, es un poco más complicado trabajar esta parte, esta fase excéntrica, porque depende mucho del peso y por lo lento que es, hay que ir acompañado, o sea, se acompaña con una buena respiración, con un peso no tan cargado, para evitar justamente estos fuertes dolores y que la recuperación sea completa. Acá hay específicamente para, me gusta mucho esta imagen porque no sé si se ve muy bien, pero acá muestran lo que es justamente lo que es en sí la fase excéntrica, ya como método de trabajo o método de entrenamiento enfocado a personas, justamente a corredores principalmente, o enfocados a la especialidad de atletismo. Entonces ahí tienen otra vez arriba la contracción concéntrica, explica otra vez que es el acortamiento del músculo mientras que se contrae para vencer a la fuerza externa o a la carga externa que tiene en la mano, ¿verdad? O en el miembro. Y la contracción excéntrica, que sería el alargamiento del músculo mientras que se contrae, ¿sí? Los dos se contraen, ¿sí? Venciendo una fuerza, pero venciendo un movimiento con una carga externa, o sea, la gravedad también. ¿Cuáles serían los beneficios de un trabajo excéntrico o de aplicar un método ya enfocado más a una contracción excéntrica? Este mejora la fuerza y la velocidad a nivel muscular y articular, desarrolla la elasticidad, facilita el alargamiento y la contracción muscular, mejora la estabilidad, el equilibrio o la propiocepción, disminución de riesgo de lesiones musculares y mejora la contracción concéntrica, o sea que ayuda a la contracción concéntrica. Y ahí tienen los ejercicios, ahí tienen enumerados y tienen la zona que se trabaja, gemelo, sóleo, sentadillas con salto, después tienen sentadillas sisi, pero fíjense que es todo con el peso del cuerpo prácticamente y trabajo de isquios retenidos, ¿sí? Esto, como les digo, es un plan para lo que son personas que les gusta hacer o toda la parte de atletismo, o toda la parte de corridas específicamente, ¿sí? Donde se trabaja mucho la fase excéntrica de las contracciones, ¿sí? Acá también tienen, entonces, otros ejercicios que se utilizan mucho con las contracciones. Acá entran las tres contracciones, los tres tipos. Entra la excéntrica, perdón, la concéntrica, la isométrica y la excéntrica, ¿sí? Extensión de cuádriceps, extensión de rodillas, ¿sí? Y lo que es aquí en lo que es fortalecimiento y activación del cuádriceps, que es un movimiento bastante doloroso, pero acá se trabaja con este método justamente y con esta contracción excéntrica. Y después tienen las sentadillas con una correa rusa, que bien están viendo cuál es la posición y cómo se colocan las piernas. Y ahí se trabaja también, se trabaja la concéntrica, la isométrica y la excéntrica, pero va más enfocado el trabajo a la excéntrica, ¿ok? Después tienen lo que son el peso muerto unipodal, que también se puede trabajar de esa forma, la elevación pélvica o puente con pelota y la sentadilla a una pierna o sentadilla pistol al banco, ¿sí? Eso se trabaja mucho y eso les decía la vez pasada, ustedes están trabajando igual varios métodos y están utilizando eh, la mayoría de las contracciones, ¿verdad? Eh, y por supuesto que uno muchas veces dice, no, pero yo solamente hago el método de repeticiones. No, estamos utilizando porque también la fase concéntrica es un método de trabajo, ¿sí? Más complicado, pero también se puede aplicar, ¿está? Y en estos ejercicios principalmente está este tipo de métodos de trabajo o este tipo de contracciones se puede aplicar fuertemente. Después pasamos a lo que es la contracción isométrica o la contracción eh, estática como tal, ¿sí?
Es una fuerza entonces que se aplica en una posición estática. Si para el movimiento concéntrico y excéntrico el deportista tiene que realizar movimientos repetitivos o repetidos, mis perritos van a empezar a ladrar porque ellos se creen ambulancia y sirena de bomberos. Y, y empiezan, así que bueno, en fin. Por suerte están medio tranquilos hoy. Durante la contracción isométrica permanece inmóvil al tiempo que se trabajan los músculos y las fibras. Durante una contracción isométrica, las palancas no deben moverse, los puntos de apoyo deben estar fijos y la contracción sigue siendo muy potente, aunque la persona, el individuo, el atleta no se mueva. La contracción isométrica se caracteriza entonces por la ausencia del desplazamiento. Para ello puede llevarse a cabo en cualquier lugar, no requiere de ningún equipo especial para su realización, sea cual fuera el movimiento que ustedes escogen. Entonces, la contracción isométrica o estática, en este tipo de contracción, la tensión del músculo no supera la resistencia a vencer, el músculo no disminuye su longitud, no se genera movimiento y sí existe un gasto energético considerable. Para desarrollar un músculo, el esfuerzo consiste únicamente en mantener la posición contraída y permanecer inmóvil durante un tiempo determinado. Por lo tanto, es muy práctico y adecuado para todos los deportistas, principiantes o también nivel avanzado. La contracción isométrica también permite trabajar los músculos sin forzar los tendones y las articulaciones. Se adapta a todos los niveles y se puede intensificar al ritmo de cada persona. La desventaja de la contracción isométrica es que no puede utilizarse, no es recomendable utilizarse por mucho tiempo. Una isometría máxima no debería de superar los 6 minutos porque no estamos para batir los récords Guinness, ¿verdad? Mientras que una isometría total no debe superar los 20 minutos. Total, en tiempo de trabajo total, con pausa. Tampoco puede utilizarse solo y requiere el uso de otro tipo de contracción para optimizar los resultados, la concéntrica, la excéntrica, la pliométrica. Rutinas y ejercicios aplicando las diferentes contracciones. Ahí tienen para las niñas, que muchas veces nos cuesta trabajar, las chicas, que nos cuesta un poco trabajar tren superior, tienen ahí la imagen de la posición inicial, ¿sí? Y la posición final. Tienen pecho, un poco de serrucho, tienen vuelo lateral, curl de bíceps también con barra, copa o tríceps con mancuerna y sentadilla con la barra al frente con los brazos. Fíjense la posición en cruz. También es una forma de acomodar y levantar un poco el codo, ¿sí? Después tienen, al otro lado tienen pullover en banco, ahí ya les dan el tiempo de descanso y la sugerencia de las series y las repeticiones, sin peso. Ahí no está el peso. Después tiene jalón de polea al pecho, ¿sí? Se llama jalón o alón al pecho también. Después tienen curl de bíceps con mancuerna tipo martillo o martillo directamente y es extensión de tríceps en polea. Fue lo que vimos también en la clase en la práctica anterior. Acá tienen entonces algunos trabajos o algunos ejercicios recomendados para la parte del tren inferior. Para el cuádriceps, recomendado las sentadillas, las zancadas o las estocadas, la prensa, la sentadilla búlgara, la sentadilla frontal, las extensiones del cuádriceps y el step up. Para isquio tenemos entonces la camilla o el curl femoral, tenemos el peso muerto rumano, el swing de pesa rusa también, tirones en reversa, de trineo, si es que llegan a utilizar trineo o tienen espacio, extensiones de espalda también, que son en las bancas estas que se realizan, también trabaja la zona lumbar, glúteo e isquio, ¿sí? Contrario al movimiento de abdominal, que son esas máquinas que están ahí, que uno se coloca boca abajo y engancha la pierna. Glúteos tenemos los famosos hip thrusts, tenemos puentes, puentes que
elevación pélvica, aducción con polea, patada de burro, con tobillera, pasos laterales también trabaja en sentadillas, máquina de aductores también y peso muerto en sus diferentes variedades también. Ahí tienen una rutina para hacer donde sea, tienen sentadilla sumo, patada de glúteos y sentadilla búlgara. Después tienen levantamiento de pelvis o elevación y aductores que son pataditas laterales, abertura y patadita lateral y peso muerto. Eso es para que adhieran a su grupo de rutinas. Acá sí, entonces, empuje de cadera o hip thrust o elevación pélvica pero sobre banco, peso muerto semirrígido, sentadillas abiertas, aducción con banda. Son ejercicios que trabajan la zona del glúteo y posterior de la pierna también. Y también acá tienen del otro lado cómo entrenar piernas y glúteos, por ejemplo, con ejercicios principales compuestos, ejercicios secundarios y ejercicios aislados, ¿sí? Entonces, ahí tienen de un lado el ejercicio principal, que sería sentadillas, el ejercicio secundario o el compuesto también sería zancada, y el ejercicio aislado ya sería extensión de piernas, ¿sí? Después tienen el peso muerto clásico, después tienen como ejercicio secundario la sentadilla búlgara y como ejercicio aislado específico tienen la patada de glúteo. Después tienen el hip thrust o la elevación pélvica o el empuje de cadera como principal, también es compuesto, y también el ejercicio secundario tienen la sentadilla frontal y como ejercicio aislado ya tienen la máquina de aductores. ¿Estamos? Bueno, acá tienen los tipos de sentadillas. Cada sentadilla tiene como propósito fortalecer ciertas partes del cuerpo y conocer las principales y elegir la que más convenga y la que más les guste. Del lado izquierdo entonces tienen la sentadilla libre, que es la que se realiza con el propio peso corporal, la sentadilla con barra, la que es la que lleva el nombre de Secher, que fue el creador, que es la sentadilla también que se realiza con una barra, pero no va apoyado en los hombros, sino va en los codos. Eh, Esta barra se coloca en la zona alta del antebrazo y fortalece glúteos e isquio también, pero es una sentadilla bastante abierta y muy profunda. Después tienen la sentadilla pistol o squat, que es a una pierna. Esa sentadilla es bastante complicada, pero se puede trabajar también de diferentes formas desde un banco empezando. Tienen la sentadilla sumo bailarina y la sentadilla isométrica, ya sea contra la pared o con algún otro elemento también que puede ser una pelota. Tipos de sentadilla, ahí tienen con talones juntos, que zona se enfoca un poco más. La sentadilla sumo y la sentadilla con los pies paralelos o rectos también, ¿sí? A esto también se le puede adherir muchas veces por una cuestión de estabilidad, se le coloca y se recomiendan esos pequeños discos de 2 kilos o 1 kilo o de 5, depende del que tengan disponible, se puede colocar por debajo del talón o por delante de los pies, ¿sí? En el metatarso, ¿verdad? O sea, tratar de apoyar ahí por una cuestión de estabilidad y muchas veces de profundidad también. A algunas personas les es más cómodo y también muchas veces porque no llevan el calzado adecuado, ¿verdad? Para hacer las sentadillas, entonces hay cierta incomodidad o despegan el talón del suelo o despegan, muchas veces hacen muy en punta o abren mucho o entonces le damos como guías y le ponemos también algo al frente. A mí me gusta mucho, por ejemplo, trabajar el peso muerto y algunas sentadillas, estas que son paralelas para enfocar más el cuádriceps, con dos discos al frente de los pies. Entonces uno primero guía el apoyo y la posición de los pies y da como una mayor estabilidad, un mayor enfoque. ¿Estamos? Bueno, chicos, vamos a dejar hoy acá nuestra clase. Eh, Quedan unos cuantos más, pero les paso todo en la siguiente clase. En la siguiente clase hay examen.
Perdón, hay exámenes, hay tareas, ya me emocioné. Hay tareas ya, chicos. Traten de leer otra vez, fíjense en las contracciones, tipos de fibras musculares, lean un poquito más de lo que es la distribución de los músculos y eso, y vayan mirando igual los ejercicios enfocados a a las diferentes zonas. Estamos. Que tengan, si no tienen dudas, quejas, sugerencias, mañana va a estar disponible la grabación por cualquier cosa y también el material. Estamos. Que tengan un buen fin de semana y gracias por la conexión. Gracias, profe. Buen fin de. Gracias a ustedes.